siguiente ponencia, que es Baby-Led Weaning y Baby-Led Introduction to Solids, en qué consisten y cómo introducirlos, por la doctora Samantha Velázquez Chay. La doctora Samantha Velázquez es médico general, egresada de la Universidad de Anáhuac y Pediatría, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, fue jefa de residentes en el año 2020 y al finalizar comenzó a laborar como adscrita en el Servicio de Pediatría General del Instituto Nacional de Pediatría, encargada de la consulta de vigilancia y prevención en el instituto. Desde mediados del 2021 se anexó como miembro y médico encargado de la Clínica de Trastornos de Alimentación Infantil en el Instituto Nacional de Pediatría. Realizó un posgrado en nutrición infantil por la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y se encuentra certificada en terapia de alimentación SOS Approach to Feeding por TUMI and Associates. Actualmente cursa un diplomado sobre estimulación infantil temprana. Es miembro y pediatra del grupo pediátrico Dioru en el programa de Picky Eaters y alimentación complementaria. Muchas gracias, Samantha. Hola, buenas tardes. Pues muy contenta de estar con ustedes y de hablar sobre este tema que es pues tan famoso y tan popular ahorita entre las mamás y debemos de cuidarlo muchísimo porque pues es parte de la nutrición actual de los niños que tenemos pues en vigilancia. Entonces déjenme compartir mi pantalla para poder empezar. Espérenme que ya me fui a otra. Ok, perfecto. Muy bien. Ahí se ve mi pantalla y todo, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues vamos a empezar. Entonces, el tema de hoy es sobre estos métodos de alimentación complementaria que ahorita están en boca de todas las mamás, que es el BLW y el BLIS. Y pues vamos a platicar en qué consisten y cómo vamos a introducir los alimentos según los diferentes métodos que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, bueno, nada más como recordatorio general, hay que pues estipular que la principal o el principal objetivo y la principal razón por la que nosotros vigilamos tan de cerca la alimentación complementaria es para poder asegurar que los niños tengan un desarrollo de habilidades de masticación adecuados y además de que fomentemos la autoalimentación, ya que esto participa en la estimulación para la motricidad fina de todos los niños. Y bueno, y estas habilidades siempre deben de ser acompañadas con una nutrición óptima, porque acuérdense que durante este periodo de alimentación complementaria, los niños están en el periodo de los primeros 1000 días, que, pues si se acuerdan, son el periodo donde el cerebro de los bebés está en mayor desarrollo. Entonces nosotros tenemos que procurar que siempre los nutrientes que vamos a ofrecer a través de la nutrición y de la alimentación complementaria pues sean los óptimos para poder lograr el máximo desarrollo cerebral de los niños. Y pues que siempre pues tengan todo lo que necesitan en cuanto a micronutrientes para reducir factores de riesgo para alteraciones en el neurodesarrollo como la deficiencia de hierro, deficiencia de omegas. Entonces, bueno, como generalidades de la alimentación complementaria, sea cual sea el método que elijan los papás o que elijan ustedes como orientación de las familias, es muy importante que nunca iniciemos la alimentación complementaria antes de las 17 semanas, que son los 4 meses y medio, y que no la iniciemos después de los 7 meses. Es muy frecuente que las mamás te digan, ay, es que el bebé ya se me queda mirando y creo que se le antoja y todo esto antes de los 4 meses. Es muy importante por el riesgo de obesidad que tienen los niños que inician tempranamente la alimentación complementaria, que se les indique a la mamá que la edad ideal para iniciar la alimentación complementaria, según las recomendaciones internacionales, son los 6 meses. Ya sea que la mamá quiera trocitos o la mamá quiera papillas o quiera cualquier método, los 6 meses son la edad ideal para iniciar la alimentación complementaria. Y pues cuando la iniciamos también tardíamente, después de los 7 meses, se ha visto que los niños tienen muchas más dificultades para poderse adherir a la dieta familiar, ya que altera o retrasa un poco el entrenamiento que tienen los niños en cuanto a la masticación. Entonces,
nosotros tenemos ahorita 3 métodos principales para la alimentación complementaria de los bebés. Que bueno, uno es el tradicional, que fue el que dieron todas las abuelitas, fue el que seguramente nos dieron a nosotros, que es el método tradicional. Este método se basa principalmente en purés y está guiado por los padres. El modelo de alimentación, lo básico de esto es que se usa una cuchara. Entonces los papás alimentan al bebé a través de texturas suaves. Puede ser entre purés y avanzando según las habilidades del bebé, llegan a machacados o a picaditos. Pero lo principal es que está guiada por los papás y los niños se alimentan a través de las cucharas. Ahora, en el BLW y el Bliss, ahorita vamos a platicar bien la diferencia entre cada uno de ellos, pero lo que comparten estos dos métodos es que la comida y las texturas se buscan que puedan ser manipuladas por las manos de los bebés. Y la alimentación de estas dos se basa en la autorregulación y en la alimentación perceptiva guiada por el bebé. O sea, el bebé va a decidir hasta cuándo comer. Les permiten explorar su saciedad, les permiten explorar su hambre, sus habilidades con sus manos, su habilidad de autoalimentación. Y pues el modelo aquí es que el bebé pueda alimentarse dentro de sus posibilidades solito. Entonces, para cualquier método, es muy importante que siempre recordemos que pues comer no es fácil. O sea, comer no es algo que nosotros nazcamos sabiendo hacer. Lo único que los niños nacen sabiendo hacer es succionar, tragar y pues reflejos de protección de la vía aérea como reflejo nauseoso y toser. Pero el masticar, el saber mover la boca para poder deshacer otras texturas no es algo que sea innato, es algo que se va entrenando. Entonces, la alimentación complementaria no es nada más para pues dar más nutrientes, es también para enseñar a la boca de los bebés a que aprendan a masticar. Y también es muy importante pues que siempre recordemos que comer es una experiencia. Si nosotros tenemos un poco de conciencia en cómo es nuestra forma y nuestra experiencia a la hora de comer ya como adultos, pues es toda una oportunidad de experimentación sensorial. Nosotros cuando recibimos un plato, siempre lo vemos, lo leemos, exploramos su textura con nuestros cubiertos o incluso con las manos. Entonces, esto es algo que los métodos nuevos de alimentación procuran mucho, que es parte de la diferencia principal con el método tradicional, que ya estamos viendo la alimentación complementaria como una experiencia y una posibilidad de aprendizaje sensorial, de habilidades motrices gruesas, finas, de habilidades de masticación de los bebés. Entonces, el permitir que los bebés usen un método como el BLW o el BLIS, donde se basa en exploración, pues ayuda a que los niños tengan todo este aprendizaje desde ver un alimento, decidir si lo llevan a la boca, aprender cómo se siente y finalmente entenderlo pues con la lengua, con las habilidades de masticación, con las encías y todo lo que implica pues ya finalmente comerlo. Entonces, pues, ¿cómo aprenden los bebés a comer? Lo primero es que nosotros siempre debemos de procurar un ambiente agradable. La hora de comer, tanto para los bebés como para todos los grupos de edad, debemos de verla también como una experiencia social. Entonces, si los bebés están inmersos en un momento de comer donde la mamá está estresada, la abuelita está, es que no comió y pues vamos a darle purés y agarran la cabecita para darle una cucharada más grande. O sea, si hay un estrés alrededor de la hora de comer, los bebés pueden resentir este tipo de conductas y obviamente pues la siguiente hora de comer se vuelve mucho más difícil. Nosotros siempre debemos de procurar y poder observar a nuestros bebés en cuanto su madurez y su habilidad de cómo mover la boquita, ya sea que solo saben succionar o ya saben hacer un premasticado, que es subir y bajar la mandíbula, o ya pueden hacer una masticación diagonal, y esto va a conducir muchísimo cuál es la textura que vamos a considerar en nuestros bebés. Obviamente también sus habilidades de sentarse y de poder agarrar objetos con las manitas, y eso ahorita lo vamos a platicar con más detenimiento. Lo siguiente es que pues nosotros tenemos que procurar también que siempre nuestros alimentos estén variados en cuanto a texturas, a colores y sabores. Y también es muy importante
que aclaremos a las mamás cuáles son las porciones adecuadas y la presentación de cada uno de los alimentos. Esto va a fomentar que el bebé aprenda no solamente a comer, sino que pues la mamá le puede explicar que la zanahoria es naranja, que la calabaza es verde, que la gelatina se siente fresca, o sea, todo lo que va alrededor de la alimentación que no solamente se centra en el sabor o la experiencia en la boca de los alimentos. Lo siguiente es que para que los niños aprendan de forma adecuada lo que se siente tener hambre y lo que se siente estar lleno, vamos a favorecer la autorregulación, que también es parte básica de estos métodos. El hecho de que el bebé nos pueda decir que no, nos empuje la cuchara o el alimento y nosotros respetemos esa señal, ayuda a que los bebés enriquezcan su autoconocimiento y ellos sepan, ok, ya siento mi pancita llena y entonces pues ya me puedo detener en este momento de comer. Y la siguiente vez, él va a sentir una sensación diferente y entonces va a pedir el alimento y va a reconocer finalmente de una manera más madura que es tener hambre. Otra de las cosas importantes, pues, es respetar el contexto sociocultural de la familia. Obviamente nosotros en México tenemos una variedad de religiones, de contextos culturales y sociales que pueden limitar o favorecer ciertos grupos de alimentos y pues siempre debemos de respetar esto, cuidando que siempre las dietas tengan los nutrientes adecuados. Y pues finalmente, cuidar siempre la experiencia sensorio-motora de los niños. Ahorita vamos a ver que parte de las controversias del BLW es justamente que no todos los bebés saben mover la boca para comer todas las texturas desde el inicio. Entonces, la diferencia principal entre el BLW, que es el Baby Led Weaning, y el BLISS, que es el Baby Led Introduction to Solids, es que el BLW se basa en presentarle desde el día 1 de alimentación complementaria a los bebés trocitos. Y el BLISS se basa principalmente en ir evolucionando las texturas según las habilidades de masticación de los bebés. Entonces, el BLW es una técnica de alimentación complementaria que se propuso por Jill Rapley en el 2005. Principalmente tuvo su auge en el Reino Unido y Nueva Zelanda. Algunos otros países de Europa también ya lo adoptaron, pero finalmente estos dos, principalmente Inglaterra, son como los máximos representantes de este método de alimentación. Aquí se basa principalmente, como les decía hace ratito, en promover la autoalimentación del bebé desde los 6 meses de edad. Entonces, la textura que se usa en el BLW desde el inicio son trocitos. Las características claves de este método de alimentación es que pues, los bebés ya se incluyen de manera activa en las comidas familiares con trocitos. Aquí no es un método en el que la mamá esté frente al bebé con una cuchara y le haga el avioncito y le diga, bebé, abre la boca, ni mucho menos. En este lo que se pretende es que la comida se le ponga sobre la bandeja al bebé y el bebé pueda explorarla y llevarla a la boca. Y que el momento de comer sea ya de manera familiar. Lo siguiente es que los bebés deciden qué, cuánto y con qué rapidez comer. Entonces, se le ofrece la gama de alimentos a los bebés y ellos deciden, según el color, según el olor, según lo atractivo que parezca para el bebé, el alimento que quiere comer en ese momento y él solito lo lleva a la boca. La variedad de los alimentos, como les digo, la escoge el bebé, o sea, la mamá va a presentar los alimentos o la gama de nutrientes que quiera la mamá en ese momento, pero el bebé escoge cuál de esos comerse. Y finalmente, pues, esta nos ayuda a tener un aprendizaje temprano sobre la saciedad. Entonces, a lo largo de este método de alimentación, pues, cuáles han sido, pues, las controversias principales que se tienen con este método de alimentación? En el 2012 hubo una publicación donde se comparó niños con alimentación tradicional versus niños con BLW y pues se vio que los niños con BLW tenían un peso menor a los alimentados con cuchara. En el 2011, Brown y Lee propusieron y publicaron que los niños con BLW tenían mucho más riesgo de aún ser alimentados en un mayor porcentaje por leche que por alimentos sólidos. Ustedes se acuerdan que iniciando la alimentación complementaria, pues la meta
no es retirar la leche al 100%, pero sí complementar y poder dividir el aporte de nutrientes entre leche y alimento sólido. Y igualmente en el 2012, Morissonnet publicó que los niños con método de BLW pues tienen mucho más riesgo de consumir grasas en total en toda su alimentación y que de estas grasas también hay grasas saturadas en comparación con los niños que son alimentados con cuchara. En el BLW, una de las cosas que se propusieron para iniciar este tipo de método es que los niños pudieran comer lo mismo que la familia. Entonces también esto da un poco de riesgo si tu familia no tiene una adecuada orientación en cuánto es lo mejor o cuáles son los nutrientes óptimos para ofrecer durante una comida familiar. O sea, si tienes una familia que pues tiene obesidad, el bebé tiene mucho más riesgo de ser obeso también por la forma en la que la familia en general se alimenta. Entonces, otra de las cosas que se vieron a través del BLW es que en realidad no había una influencia en cuanto a la preferencia de sabores de los bebés, pero que es muy importante que se oriente de forma adecuada a los padres para que podamos influenciar en cuál va a ser la selección de alimentos que van a ofrecer tanto al bebé como a la familia. Entonces, si el bebé va a comer lo mismo que la familia tiene que comer bien. Entonces, por textura y por forma en la que la familia come en general, los niños tenían más riesgo de tener una menor disponibilidad de alimentos ricos en hierro. Y acuérdense que el hierro es básico para el desarrollo neurológico en el periodo de los 1000 días. Entonces, gracias a todas estas controversias, en el 2015 se publicó este estudio. Se llama el estudio Bliss. Entonces, este estudio fue uno de los primeros en sugerir ciertas modificaciones en cuanto al método BLW para poder justamente, pues como que trabajar y atender todas estas preocupaciones que fueron publicadas sobre el BLW. Entonces, lo primero que se platicó en este estudio es si los niños con BLW tenían más riesgo de atragantamiento por la textura que se les ofrecía. 2, ¿cómo vamos a mejorar o cómo vamos a asegurar que los macronutrientes se encuentren aportados de la manera más adecuada para el desarrollo del bebé? Y obviamente también atender este punto de la posibilidad de deficiencia de micronutrientes, principalmente el hierro. Otro de los que se generó también preocupación fue el zinc. Entonces, el Bliss es el método de modificación del BLW, incluyendo este concepto que se llama texturas evolutivas. Entonces, el concepto de texturas evolutivas obedece al hecho de que el bebé, desde el día 1 de alimentación complementaria, puede o no tener las habilidades de masticación para comer un trocito. Entonces, aquí lo que se hace es evaluar cuál es la madurez y cuáles son esas habilidades que tiene el bebé para poder decidir cuál va a ser la textura que el bebé va a recibir. Depende mucho en general del neurodesarrollo del bebé, pero pues aquí lo que se hace es ir entrenando literalmente la boca para poder aceptar una textura mucho más difícil de masticación. Entonces, el concepto en general va que de los 0 a los 4 a 6 meses, la textura que van a recibir los bebés evidentemente es líquido, que es o leche materna o fórmula. A los 6 meses, cuando se recomienda la introducción de alimentación complementaria, se va a iniciar el aporte de los semisólidos, que los semisólidos finalmente pues son una papilla, que puede ser un puré, que al inicio se recomienda espeso pero fino, que esté completamente suave, sin grumitos, que sea muy fácil de comer, que tenga una textura sedosa, y posteriormente, si el bebé tiene buena evolución con esa textura, la come bien, sube y baja la boca, ya no saca la lengua al momento de alimentarse, podemos poner un puré que sea espeso, pero suave con gránulos, o sea, un poquito de grumitos para que la lengua del bebé empiece a trabajar en destruir estos grumitos. Finalmente, entre los 6 y los 7 meses, ya que el bebé empieza a entrenar con esta textura, podemos pasar a la siguiente textura que se llama machacado. Aquí es una textura francamente grumosa, pero es suave. Es como la textura que tendría un guacamole, por ejemplo. Tiene unos grumitos que son firmes
pero si los apretamos entre los dedos o los aplastamos con la lengua, se pueden deshacer súper fácilmente. Aquí también recomiendan, dependiendo la habilidad que tenga el bebé, empezar sólidos suaves. O sea, trocitos que sean muy, muy suavecitos, que se puedan deshacer muy fácilmente. Y posteriormente, entre los 8 y los 12 meses, se puede empezar la introducción de palitos o trocitos suaves. Esto, acuérdense que todo lleva el asterisco que tenemos que evaluar el neurodesarrollo del bebé. Y pues obviamente la orientación en cuanto a los trocitos debe de variar según cada alimento. Por ejemplo, no es lo mismo tener un palito de calabaza cocida, que es sumamente suave, a tener un palito de pepino. Entonces, a lo mejor los pepinos no los vamos a introducir durante los primeros meses de trocitos, van a ser una verdura que se puede introducir posteriormente ya que el bebé tenga un poquito más de habilidades de masticación. Entonces, aquí está la forma en la que ustedes pueden orientar más o menos a las mamás para poder generar cada una de las texturas. Entonces, en la textura de papilla, siempre los alimentos para la textura de papilla, si no son naturalmente suaves como el plátano o el aguacate, debemos de decirle a las mamás que se deben de cocer, ya sea al vapor o hervirlas, con la intención de buscar una suavidad que permita tener esta textura suave y cremosa de la papilla. Entonces los cocemos y después los vamos a escurrir y pasar a la licuadora o a un procesador de alimentos. Ustedes deben de procurar siempre explicarles a las mamás que la textura que se busca es la similar a un yogur griego. Si yo meto la cuchara y la volteo, no se debe de caer tan fácilmente la papilla, no debe de quedar con líquido, no es una crema, es una papilla. Debe tener una densidad para que el bebé pueda mover la boca. Si no tiene esa densidad, el bebé no entrena nada, literalmente solo lo tragaría y sería una textura pues casi líquida. Lo siguiente, para generar una textura de machacado, igual debemos de recomendar cocerla al vapor y hervirla y posteriormente solo se debe de aplastar con un tenedor o los famosos raspados, como hacen las mamás con el plátano o la manzana. La intención de esto es tener grumos. Igual no se debe de incluir agua ni ningún otro caldo, ni mucho menos, porque lo que buscamos no es que tenga un fondo líquido y tenga grumos, sino que todos los grumos estén integrados dentro del mismo alimento. Y posteriormente, la textura de palitos o bastoncitos o gajos, pues es igual, cocer los alimentos que no son naturalmente suaves y cortarlos en forma de palito o de una media luna o un gajito. Aquí, por textura, sí se puede recomendar inicialmente que se retiren las cáscaras y las semillas, como por ejemplo en la calabaza. No es porque les pase nada y también esto así como tip, recuérdenselo a las mamás porque ellas piensan que la cáscara se les queda pegada en las pancitas o las semillitas y así, y eso es un mito. Para retirar, o bueno, la recomendación de retirar las cáscaras dentro de esta textura es solo para cuidar la suavidad y que el bebé la pueda comer. Es muy importante también siempre aclarar que al inicio de la alimentación complementaria no vamos a adherir ni sal ni azúcar a los alimentos, no los vamos a diluir con agua y pues que se pueden usar condimentos naturales. Y siempre recomendar que se prefieran alimentos que son naturales, comprados y realizados en la casa. Después, entre el año y los 4 años, siempre es muy importante que sigamos ofreciendo una gran gama de alimentos y que mantengamos la exposición a todas las texturas. En el primer año, pues vamos avanzando según sus habilidades, pero una vez que el bebé ya come de todo y se adhiere a la dieta familiar, es muy importante que sigamos recordando que coma de todas las texturas. Puede ser un día palitos y le podemos dar un puré de papa y después le podemos dar a lo mejor un caldito con tantito arroz. O sea, todo esto que genere todavía aprendizaje dentro de la boca y tolerancia a las diferentes texturas con las que nosotros usualmente comemos. Las características esenciales del Bliss, pues son alimentos que pueda recoger el bebé y que le permitan alimentarse por sí mismo. Siempre debemos de procurar un alimento con alto contenido de hierro en cada comida. Y esto, un asterisco, porque es de las modificaciones principales que se hicieron entre el BLW y el Bliss.
y también que siempre debe de contener un alimento de contenido energético alto en cada una de las comidas. Entonces aquí ya se atiende la preocupación de que los niños pudieran o comer más grasas saturadas o comer más contenido de sodio o comer menos proteína o menos producto animal que tuviera contenido de hierro. Y pues obviamente aquí también ya se atiende el hecho de que el bebé aprende a comer, no nace sabiendo aprender los trocitos y se pretende entrenar a través del bliss la boca del bebé para aceptar todas las texturas al finalizar pues la alimentación complementaria y finalmente adherirnos a la dieta familiar. Entonces, una de las partes principales de preocupación de todas las mamás y de todos los médicos que recomendamos este tipo de métodos de alimentación complementaria, pues son las medidas de seguridad. Se hizo una publicación por parte de la Academia Americana de Pediatría sobre el riesgo que tienen los bebés alimentados al BLW o Bliss de ahogarse. Finalmente, pues es una textura que está completa, ¿no? Está en un trocito. Y pues bueno, ellos recomiendan estas medidas de seguridad para que los bebés no tengan un mayor riesgo en comparación con los niños que se alimentan con una cuchara. Entonces, lo primero, cuando ustedes van a recomendar una textura en palito, es muy importante que le enseñen a las mamás a probar la suavidad de estos alimentos. Entonces, si le vamos a mandar un palito de papa, por ejemplo, siempre le deben de decir a la mamá, antes de ofrecer ese palito en la bandeja del bebé, vas a apretarlo con tus dedos y vas a asegurarte que se pueda deshacer. O sea, deben de ser lo suficientemente suaves para cuando yo lo apriete, se pueda hacer como una masa. Se debe de poder aplastar completamente o se deben de poder cortar con el dedo meñique. Si ponemos el palito así entre el dedo meñique de la mamá y lo doblan, debe de poderse romper. Eso demuestra que está lo suficientemente suave para que el bebé pueda arrancar un cachito, ese cachito empujarlo hacia el paladar con la lengua y se va a deshacer. También pues hay que evitar alimentos que se puedan hacer migas. Estas migas hacen que el bebé pueda pues respirar y tragarlas y generarle tos. Entonces, por ejemplo, galletas al inicio de la alimentación complementaria pues no se recomiendan. Después hay que procurar que el tamaño siempre sea el ideal para que el bebé la pueda agarrar. Acuérdense que al inicio, cuando los bebés están entre los 6 y los 9 meses, la prensión que tienen es una prensión gruesa. Ellos no saben usar sus deditos. Entonces, el trocito debe de ser largo, como el largo del meñique de la mamá, para que el bebé la pueda agarrar. Al inicio lo va a apretar, lo va a deshacer en sus manitas y se las va a chupar, pero conforme vamos entrenando este método de alimentación, ellos van teniendo más conciencia de la presión que deben de poner sobre los alimentos y es más fácil que le arranquen cachitos. Otro de los puntos de seguridad, y este es como uno de los más importantes, es que tienen que tener una postura adecuada al comer. No pueden comer ni en carriolas, ni en las piernas de mamá. O sea, el cuello debe de estar alineado a la hora de comer, deben de estar sentados con la espaldita erecta y esto protege la vía aérea y pueden comer sin ningún problema este tipo de textura. Obviamente también aquí hay que recordar a las mamás que el bebé en estos métodos de alimentación no debe de estar comiendo sin vigilancia, porque se pueden meter mucho a la boca, porque finalmente no está tan suave el alimento. O sea, siempre deben de estar bien atentos al bebé. No pueden estar mandando fotos, tomándole fotos al bebé, viendo la tele. Deben de darle un tiempo de atención al bebé para que puedan observar cómo mastica y cómo se está alimentando. Hay que evitar también alimentos que sean crudos, que sean duros y que tengan forma redonda como las uvas o las semillas. Estas sí las podemos ofrecer, pero hay que modificar su textura por cuestiones de seguridad. Y pues se recomienda corte largo o en gajitos y nunca en moneda, como cortar rebanadas de plátano o cortar rebanadas de salchicha, pues eso no se recomienda porque la forma es en forma de moneda y cabe perfectamente en la vía aérea de los bebés. Entonces, en el 2016 se hizo otra publicación sobre este riesgo de atragantamiento y se vio que con los consejos que da la Academia Americana de Pediatría no hay más riesgo de que se atraganten en comparación con la alimentación tradicional. Ahora, ¿qué puntos vamos a considerar?
Primero, pues el neurodesarrollo. Es muy importante que nos aseguremos que los bebés tengan todas las habilidades que se requieren para iniciar la alimentación complementaria. La mayoría de las veces, los bebés a los 6 meses ya tienen la habilidad de estar sentados con ayuda. Algunos incluso lo pueden hacer solitos, pero la mayoría ya pueden sentarse con ayuda. Entonces, de parte de la motricidad gruesa, antes de iniciar la alimentación complementaria, ustedes le tienen que poner palomita al bebé que ya puede tener una postura adecuada del tronco, o sea, puede estar derecho, su cuello puede estar derecho, ya ni se le va la cabeza para atrás, ni para adelante, ni nada. Y finalmente se puede sentar. En cuanto a la motricidad fina, el bebé, o debemos de poder observar si el bebé puede ya manipular los alimentos o los cubiertos o los objetos con su manita. Para que puedan comer en una textura de BLW o Bliss, necesitan tener una prensión. Si el bebé todavía no logra tener una prensión en las manitas, pues nuestros bastoncitos se van a quedar ahí eternamente porque el bebé no sabe qué hacer. Y conforme van avanzando, hay que observar si el bebé ya puede tomar un alimento en cada una de sus manitas o tiene la capacidad de dejar uno para coger otro que le llama más la atención. En cuanto al lenguaje, tenemos que ir fomentando y verificando si el bebé ya tiene posibilidades de decir tengo hambre o ya estoy lleno, moviendo la cabeza, empujando los alimentos o haciendo señales ya de saciedad y pues ir entendiendo sus preferencias alimentarias. Y en la parte social también hay que empezar a fomentar que el bebé nos pueda decir qué alimentos le gustan y cuáles no. Otro de los puntos muy importantes es observar el reflejo de protusión. Al inicio, para recibir el seno materno o la mamila, los bebés sacan la lengua para poder acomodar el biberón o el pezón en su boquita. Esto se debe de ir quitando. Entonces, si el bebé todavía tiene reflejo de protusión, no está listo para recibir alimentación complementaria, ya que pues va a empujar literalmente la cuchara con su lengua o el alimento lo va a sacar. Ahora, otro como duda general que le aparece a las mamás es que cómo van a comer trocitos si no tienen dientes. Acuérdense que la dentición de los bebés empieza en condiciones generales y lo más habitual es a los 6 meses. Pero algunos bebés se pueden tardar tanto como el primer diente a aparecer al primer año y esto no es anormal. Y el no tener dientes no es necesariamente una indicación para retrasar la introducción de una textura en palitos, porque el cortar, entre comillas, pues el arrancar un cachito, lo van a hacer con las encías. No lo pueden masticar, no pueden hacer o sea, cortarlo en muchos cachitos, lo pueden deshacer y lo pueden aplastar, lo pueden moler, y si el niño no tiene dientitos, hay que procurar que la textura sea más suave, pero no contraindica que iniciemos una textura en un palito. Ahora, dudas frecuentes que tienen las mamás sobre estos métodos de alimentación. Pues, ¿qué utensilios vamos a usar? En el método Bliss, acuérdense que vamos a iniciar con una papilla, como si fuera el método tradicional. La diferencia entre el método tradicional y el Bliss en la primera textura es que vamos a permitirle que el bebé pueda usar la cuchara. La vamos a precargar nosotros y el bebé la va a poder introducir a su boquita. Entonces, podemos buscarle unas cucharas que tengan mucha más facilidad para que el bebé las pueda utilizar. Primero, el mango debe de ser grueso, así como la cuchara azul. Es un mango que va a permitir que el bebé que tiene la motricidad gruesa completa la va a poder agarrar y la va a poder llevar a la boca. Deben de ser cucharas cortas, porque si les damos una cuchara de una longitud similar a la nuestra, la van a llevar hasta el fondo de su boca y les va a generar un reflejo nauseoso. Estas cucharas, la morada y la rosa, tienen un espacio, si ven, en el medio de la cuchara, para que el alimento pueda estar tanto en la cara superior como en la cara inferior de la cuchara, porque los bebés al introducirla a la boca la voltean. Entonces, si se les cae la comida de un lado, pues siempre tienen disponible del otro. Lo siguiente, pues, es procurarles un platito que tenga divisiones para que el bebé pueda escoger qué alimento va a comer primero. Y aquí les pongo un asterisco muy especial porque el plato lo vamos a ofrecer después de los 10 meses. Si nosotros lo ponemos en la bandeja durante los primeros meses de alimentación complementaria, se los va a aventar. Obviamente, pues recomendar una silla para que el bebé tenga una adecuada postura
un vasito para que aprenda a tomar agua y toppers para que las mamás puedan guardar sus palitos o sus papillas o sus machacados. ¿Qué alimentos vamos a elegir? Siempre ustedes deben de procurar que dentro de la alimentación complementaria, ya sea el método que elijan, ofrezcamos los 5 grupos de alimentos, variando en cuanto al color y pues obviamente la suavidad con la que la vamos a ofrecer. Debemos de ofrecer siempre en cada momento de comer proteínas, grasas buenas, vegetales, frutas y cereales. Entonces, una de las dudas principales es, pues, ¿cómo voy a ofrecer las proteínas? Esto fue una de las cosas que, pues, se atendió principalmente en el Bliss, porque en el BLW los niños generalmente no comían proteínas de origen animal porque la textura es muy difícil. Algunos niños solo pueden masticar o bueno, como sacar el juguito, dirían las mamás, de las proteínas y finalmente lo escupen. Pero pues, ¿cómo lo vamos a ofrecer para asegurar que el bebé se lo coma? Una de las formas más fáciles es carne molida, ya sea de cerdo, de res, de pescado, de pollo, y poder hacer unas albondiguitas largas que el bebé pueda agarrar con sus manitas, que queden suaves y el bebé les pueda arrancar un cachito y finalmente comerlas. Conforme va avanzando el bebé, aparecen los dientes y aprende a masticar, entonces ya podemos ofrecer una textura más normal o habitual de las proteínas. Entonces, para justamente evitar que el bebé solo escoja lo que es más fácil comer o lo que le parece más atractivo, podemos ir ofreciendo un alimento cada vez. Le pongo yo, por ejemplo, una rebanadita de huevo cocido, ya que se lo acabo, le pongo una rebanadita de aguacate, ya que se lo acabo, le pongo un arbolito bien cocido de brócoli, ya que se lo acabo, le pongo un palito de camote y finalmente, ya que se lo acabo, le doy un palito de mango. Y así puedo dar la vuelta las veces que sean necesarias, cubriendo todos los 5 grupos de alimentos hasta que el bebé me diga, ya no quiero. Y pues obviamente también dentro de estos métodos de alimentación es muy importante procurar la introducción de los alimentos alérgenos. Acuérdense que la recomendación es que se introduzcan antes del año de edad. Y pues estos hay que procurarlos en la textura que esté comiendo el bebé. Ya sea, por ejemplo, el huevo, podemos hacer huevito revuelto, tortilla de huevo, huevo duro, dependiendo de las habilidades de masticación. Igualmente, por ejemplo, queso panela, que es un poquito más suave que el queso manchego, dependiendo de sus habilidades, pero siempre procurando que los alimentos alérgenos se introduzcan antes del año de edad. Y pues sería todo. Y pues, ¿cuáles dudas les surgieron? Muchas gracias, doctora Samantha. Sí, nos pusieron unas dudas del público. La primera es, en el caso de los bebés prematuros, ¿se tendría que tomar en cuenta la edad corregida para iniciar la alimentación complementaria o cómo saber cuándo comenzarla? Mira, los prematuros, las recomendaciones en general sí es tomar la edad corregida, pero ellos podrían tener como un asterisco dependiendo cómo ha sido su ganancia ponderal. A veces los bebés prematuros o ganan muy rápido o se tardan mucho en ganar peso solo alimentados con leche. Entonces, a lo mejor si un bebé prematuro no te está ganando el suficiente peso y ya pasaron los 4 meses y 2 semanas, a este niño se le podría brindar la posibilidad de iniciar antes la alimentación complementaria para poderle dar un poquito más de nutrientes, pero siempre pues con edad corregida. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, en el método BLW, ¿los bebés pueden iniciar la alimentación complementaria incluyendo todos los grupos de alimentos? Sí, esa es una de las controversias, es que se le ofrece al bebé como todos los grupos de alimentos, porque ya está basado en que se adhiera a un sistema familiar de alimentación. Entonces, pues finalmente los bebés piensan como bebés. Entonces, si te ponen a lo mejor un cachito de plátano y un cachito de pollo, el bebé lo más seguro es que vaya al cachito de plátano porque es mucho más fácil de comer. Entonces, los bebés no piensan así como que, ay, el pollo es mejor porque me voy a nutrir más. Para nada, ellos van a decir, a ver, ¿qué es más fácil? A lo mejor este cachito de zanahoria a este cachito de carne. Entonces, fue una de las limitantes principales y lo que generó mayor preocupación en cuanto a los micronutrientes. Por eso en el Bliss se hace como paso a pasito, introduciendo cada uno de los 5 grupos según la textura y pues como recomendación de parte mía, pues ofrecerlo así como en manecillas del reloj para que el bebé no pueda escoger, sino que pueda comer de todo en la textura que el bebé sabe comer.
Excelente, gracias. Y la última pregunta es, en el caso de guarderías, ¿ya se implementaron estas medidas de alimentación complementaria o se siguen alimentando con alimentación tradicional? Pues mira, la verdad es que todavía siguen en alimentación tradicional. En las guarderías que están afiliadas a la SEP, sí tienen mucho el concepto de alimentación perceptiva, que es esta de permitir que el bebé escoja hasta cuánto comer, pero sí no se procura mucho, yo creo que pues, por practicidad, que los bebés coman un método tradicional. Es mucho más fácil, va a sonar un poquito como feo, pero si yo soy una cuidadora y tengo 4 bebés a mi cargo, es más fácil que yo les dé papillita a todos los niños, que sé que se van a tardar en comer unos 15 minutos, a que pues yo les permita a un bebé chiquito estar explorando, manchándose, porque aparte pues consideren que el Bliss va a terminar su casa hecha un cochinero, porque tampoco el bebé sabe así de, ay, no me voy a manchar, o sea, todo termina batido hasta el pelo, toda la cara, toda la ropa. Entonces, finalmente las cuidadoras, pues es un punto que también consideran. Es más fácil controlar pues la limpieza del lugar, la rapidez y la practicidad en un método tradicional que en un método Bliss. Entonces, sí, todavía tienen métodos tradicionales, pero sí se procura mucho la alimentación perceptiva. O sea, sí se deja que el bebé decida hasta cuánto. Perfecto. Nos llegó una última pregunta, que es ¿por qué debemos introducir los alimentos alérgenos antes del año de edad? Porque en 1991, como reseña histórica, se había hecho una recomendación muy importante de que no, el huevo hasta el año, el cacahuate hasta el año, porque se pensaba que los niños tenían mucho más riesgo de hacer alergias tempranamente. Después de esta recomendación, varios colegios de alergia y de pediatría se dieron a la tarea de estudiar si esto era verdad. Entonces, pues ya se vio y hay una publicación muy grande, principalmente de la alergia al cacahuate, que se hizo en Estados Unidos, que es un país que tiene una alta incidencia de contaminación de otros alimentos con restos de cacahuate, que si los niños introducían todos estos alimentos alérgenos antes del año, aprovechaban toda esta como, entre comillas, una plasticidad inmunológica o una tolerancia inmunológica mucho mayor que los niños después del año de edad. Entonces, acuérdense que todo durante el primer año está en desarrollo y crecimiento. Entonces, si nosotros exponemos a los niños antes a los alérgenos, tienen más posibilidad de que se genere una tolerancia por todo este aprendizaje que está recibiendo el sistema inmunológico. Entonces, el huevo y el cacahuate son los dos que tienen una especificidad en cuanto los meses en los que se recomienda introducirlo, que son en los primeros 2 meses de alimentación complementaria, para que justo aprovechemos que tienen mucha más tolerancia inmunológica y tienen mucho menor riesgo de hacer alergias. Perfecto. Pues muchas gracias por su excelente participación y por hablar sobre técnicas como el BLW y el Bliss de manera tan clara. Fue un gusto escucharla y le comparto la constancia que le otorga el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Nada más necesito que deje de compartir pantalla para que la pueda Ah, sí, 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 compartir yo. perdóname. Espérame. Ahí está. Pues muchas gracias, doctora Samantha. Fue un gusto escucharla. Muchas gracias a ustedes por la invitación.